Bueno, el Centro Mi Pyme Cumple nace de un proyecto colaborativo con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y con la OIT, con la entidad que está a cargo de las actividades con empleadores de la OIT. Surge el año 2012 con el objetivo de entregar conocimientos principalmente a las empresas y donde tratábamos de bajar a un lenguaje mucho más sencillo temas que resultan complejos de entender, como son los temas legales. Bueno, las actividades que realiza el Centro Mi Pyme Cumple, principalmente en temas laborales, en temas comerciales, en temas civiles y en temas tributarios. En segundo lugar, tenemos también el servicio de capacitación. Desde que comenzó la pandemia, ese tipo de actividades las entregamos a través de plataformas digitales. Y finalmente, y como tema muy relevante también, fue que comenzamos a prestar servicios de asesoría de forma gratuita a las empresas, porque consideramos que esos son los temas que generalmente las empresas más nos solicitan. Es importante que sepan que las asesorías son realizadas por alumnos de último año de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho UC, siempre supervisados, guiados por sus profesores, que son abogados con mucha experiencia en los temas que nosotros brindamos y ofrecemos. Actualmente nos encontramos trabajando en dos modalidades distintas. La primera tiene relación con los cupos semanales de asesoría, que principalmente son para resolver dudas o consultas puntuales en materia tributaria, civil, corporativa, sociedades, en materia laboral y también en marca. Pero también hay una segunda modalidad que se trata de una revisión de una asesoría que es semestral en las distintas áreas del derecho, principalmente en laboral, en derecho tributario y en derecho a la empresa, donde a través de un informe que nosotros elaboramos junto con los alumnos, los profesores, nos permite realizar una revisión de toda la documentación inicial del funcionamiento que tienen las empresas que son beneficiarias de este programa, que postulan a este programa, y nos permite luego, al finalizar el semestre, generar un diagnóstico jurídico con propuestas concretas para que las empresas puedan modificar, puedan ajustarse a la normativa y cumplir con la legislación. La formalización de las pequeñas y medianas empresas es importante tanto para los gobiernos como para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, porque los gobiernos se benefician con una mayor recaudación fiscal. En segundo lugar, también se benefician los trabajadores, porque cuentan con mejores lugares para el desarrollo profesional de sus competencias. En fin, la formalización es un ganar-ganar para todos. La importancia que tuvo para nuestra empresa el contar con una asesoría legal gratuita fue decisiva. La verdad, gracias a esta asesoría nos dimos cuenta que teníamos una serie de incumplimientos que en un principio parecían muy sencillos, pero que sumados y agregados podían incluso poner en riesgo la continuidad del negocio en caso de haber sido fiscalizados. Nunca los emprendedores duermen 100% tranquilos, pero por lo menos un poco más de que la parte legal, que es una parte que normalmente se aleja del conocimiento de la mayoría de los emprendedores, se está cumpliendo a cabalidad y el día de mañana no va a ser un riesgo para ti. Y en este caso agradecemos enormemente el apoyo que obtuvimos porque realmente nos permitió abrir los ojos y trabajar rápidamente en subsanar todos estos detalles. Abrimos. Pensando en reunirnos de nuevo. Abrimos. Para ella. Para él. Para las nuevas ideas. Abrimos. Para los que vienen en diciembre. Abrimos porque te cuidas y nos cuidamos. Abrimos porque entre todos tiramos para arriba. Abrimos de norte a sur porque queremos que Chile se mueva. Abrimos. Comercio Impulsa. CNC, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Verónica Pérez y soy presidenta de la Comisión de Seguridad. Y los invito hoy a este taller
que hemos denominado Prevención del Delito a través de la Planificación Urbana, CPTED por su sigla en inglés. Esta actividad es organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y se enmarca en las iniciativas de trabajo que está realizando la Comisión de Seguridad. El trabajo de la Comisión de Seguridad se ha enfocado en diferentes ejes, como por ejemplo la coproducción de seguridad, las coordinaciones intersectoriales, la comunicación y las medidas de autocuidado y buenas prácticas, que es lo que nos convoca y veremos hoy. Creemos que entregar este tipo de capacitaciones a nuestros asociados y al comercio en general les permitirá comprender algunas de las materias esenciales para la seguridad en los barrios comerciales y evitar, o al menos controlar, que el comercio sea víctima de los delitos. Quisiera recordarles que en la última encuesta de victimización del comercio que realiza la Cámara Nacional de Comercio, correspondiente al segundo semestre del año 2020, un 48,4% de los establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes del país fueron víctimas de algún delito. Los rubros más afectados fueron la compra-venta de automóviles, las empresas de logística y las estaciones de servicio. Mientras que las ciudades del país que registraron un mayor aumento de victimización fueron Temuco, con un 10,2% de aumento, Antofagasta con un 8,2%, Valparaíso y Viña del Mar un 5,4% e Iquique con un 3,6%. Desde ya quisiera dejar a todos ustedes invitados al lanzamiento de la encuesta de victimización el próximo miércoles 13 de octubre a las 10 horas, donde vamos a entregar los resultados del primer semestre 2021. En términos prácticos, este taller tiene una duración de 2 horas y se va a dividir en un módulo de contenidos y otro módulo de casos de estudios. Para partir, les quiero presentar a Macarena Rau. Macarena es presidenta internacional de CPTED Association. Al finalizar la presentación de Macarena, vamos a dar un espacio de 20 minutos para que ella responda las preguntas que desde ya, y a medida que Macarena vaya conversando con ustedes, nos envíen a través del chat. Dejo con ustedes ahora entonces a Macarena y de nuevo muy bienvenidos todos a este taller. Muchas gracias. Estimada Verónica Pérez, mucho gusto, encantada de estar acá, gracias por tu presentación. Estimada Olga González del Riego, Carlos Gutiérrez Vera, que son también parte del equipo, encantada de estar con ustedes, y a todos los asistentes que nos están escuchando. Nos da muchísimo gusto, en alianza con la Cámara Nacional de Comercio, hacer este taller que es bastante pionero en formato digital y esperamos que sea muy productivo. Voy a compartir mi presentación para ya empezar a hablar con más apoyo visual respecto a lo que es la metodología CPTED. Como Verónica dijo muy bien, CPTED es la sigla en inglés para Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Esta es una metodología que no es nada nueva, de hecho este año cumple 50 años desde que se inventó en Estados Unidos y en Canadá, y actualmente CPTED se aplica en más de 60 países del mundo. También existe la International CPTED Association, que es la ICA como abreviación, que es una ONG canadiense que este año cumple 25 años y que tanto yo como Carlos y Olga pertenecemos a la ICA. A mí me toca ser presidente mundial de la ICA. La ICA está actualmente en 40 países del mundo, y también, para que ustedes tengan contexto, el pasado mes de enero se promulgó a nivel mundial en Europa, pero para todo el mundo, el nuevo estándar ISO CPTED 22341. Entonces, CPTED está avanzando mucho. Pero de forma más simple, ¿qué es la metodología CPTED? Es un conjunto de estrategias que, mediante la modificación de variables socioambientales, busca el logro de 3 objetivos básicos: reducir delitos de oportunidad, reducir percepción de inseguridad y aumentar la cohesión comunitaria en los barrios donde se implementa. La metodología CPTED se aplica desde la óptica de la prevención de la delincuencia. ¿Qué significa eso? Que estudiamos aquellas estrategias y comportamientos
para anticiparnos a que ocurra el delito. La metodología CEPTED se combina muy bien, por ejemplo, con estrategias de control que son súper necesarias en los barrios, ejercidas por la policía u otras agentes del orden público, pero lo que buscamos es anticiparnos a que ocurran los actos de delito y de violencia. Desde la perspectiva de las teorías biosociales y psicosociales, podemos nosotros remontarnos hace mucho tiempo a distintos orígenes de la criminología ambiental, que es más académicamente lo que explica la metodología CEPTED. Hace mucho tiempo se estudiaba si el comportamiento delictual tenía que ver o no con algún gen biológico, si teníamos alguna carga genética en conductas más violentas. De alguna manera, investigadores científicos determinaron en el tiempo que esa idea era un poquito determinística. Luego se empezó a hablar de la teoría de la escuela del delito, que es una teoría más sociológica, que se habla de que hay algunos ambientes en la ciudad, algunos barrios, por ejemplo, que tienen más factores de riesgo para que haya más delito. Sin embargo, en la década del 70, en Inglaterra, Reino Unido principalmente, empiezan a surgir otro tipo de teorías que se llaman las teorías de decisión racional del delincuente. Y estas teorías tienen que ver con la oportunidad delictiva. Dicho de manera muy simple, como se dice en Chile, la oportunidad haría al ladrón. Pero tenemos que entender bien qué diseña esa oportunidad delictiva. Distintos criminólogos nos hablan de que para que ocurra un delito de oportunidad, tienen que coexistir tres variables que están acá marcadas en esta imagen del triángulo delictivo. Una víctima vulnerable, un autor motivado y un entorno o espacio urbano favorable para que ocurra el delito de oportunidad. Y si nosotros desde la óptica de CEPTED podemos intervenir algunas de esas variables, podríamos estar en la posición de reducir que ocurrieran delitos de oportunidad. Entonces recordemos, tenemos víctima vulnerable, autor motivado y un entorno favorable. Cuando nosotros hablamos de delincuencia, también viéndolo ahora mucho más concreto, cuando hablamos de barrios comerciales que tienen problemas de delitos, por ejemplo, sí o sí tenemos que entender dos dimensiones de este problema. Una es la dimensión de que existe percepción de temor en estos barrios. Y la percepción de temor es nefasta porque no solamente modifica, por ejemplo, conductas espaciales, sino que también lo que hace es que inhibe a que las personas vayan a comprar a ciertos lugares, por ejemplo, a ciertas tiendas porque les da miedo, porque roban mucho, hay lanzazos. Entonces, cuando nosotros estudiamos un barrio comercial, tenemos que ver cuánto temor hay en ese barrio. Y hay otra dimensión muy importante que es la victimización o cuánta ocurrencia de delito hay. Hemos hecho muchos estudios estos últimos 21 años donde hemos observado que no necesariamente van de la mano los barrios que tienen mucho delito con aquellos que tienen mucho temor. A veces no es lo mismo. Hay poquito delito, pero son tan violentos que generan mucho temor. O también puede ser que hay barrios que tienen delitos que no generan tanto temor porque son delitos menores, pero sin embargo, si nosotros vemos las estadísticas, podemos observar que son muchos delitos. Si ustedes miran esta imagen, y esto es para que entendamos un poquito el triángulo delictivo, es una imagen que probablemente nos genera cierta incertidumbre. Es una imagen de un espacio que no nos gusta. Es una imagen, de hecho, de una película que a mí me gusta poner siempre en las capacitaciones de CEPTED que hacemos y certificaciones, porque es una imagen de Blade Runner, esa película Blade Runner 1, ¿no? La última que se hizo. Y a mí me gusta esta imagen mucho porque Ridley Scott, el director cinematográfico de Blade Runner, no construyó un set cinematográfico para que nosotros tuviéramos temor. Lo que hizo fue manipular variables ambientales, arquitectónicas y de personas de este espacio, que es un edificio en Los Ángeles, en Estados Unidos, para que nos produjera temor en la película. Miremos acá detenidamente y ahora podemos ver acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué acá sí nos da temor y en el otro no? Porque acá hay salidas bloqueadas, había ruido, hay oscuridad, se acumula basura. Y en cambio, en este otro espacio no hay salidas bloqueadas, hay personas que están mirando, hay luz natural,
Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos modificar el entorno, podemos modificar las variables ambientales, como llama CEPTED, y generar un distinto impacto en la percepción de inseguridad. ¿Y cómo se conecta esto con el crimen? Porque los delincuentes de oportunidad no les gusta ser mirados, no les gusta ser aprehendidos probablemente. Por lo tanto, en espacios que están muy abandonados o en espacios donde no hay guardianes capacitados o en espacios donde la comunidad no está atenta para hacer denuncias, tampoco les gusta trabajar. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona este mecanismo del triángulo delictivo, cómo podemos incidir en el diseño del entorno, en Chile, hace muchos años ya, desde el año 2000, se inicia, al comienzo con la Fundación Paz Ciudadana, después ya se instaló de manera más independiente y autónoma, la implementación de estrategias CEPTED en distintas partes de Chile y en distintos municipios. Hay mucha intervención en Puente Alto, de hecho estamos viendo en esta imagen el centro de Puente Alto, y luego Olga y Carlos se van a referir ya de forma más concreta a proyectos que se han hecho acá, donde efectivamente han habido muchos problemas también de comercio ilícito, problemas con el estallido social y las tiendas que estaban en el centro de Puente Alto, pero también CEPTED se aplica, por ejemplo, en áreas residenciales, también se aplica en áreas de transporte, porque es una metodología que se aplica en distintos espacios de la ciudad. La evolución teórica de CEPTED y conceptual es vasta. Este esquema se los puse solamente para que vieran un poco la línea, la ruta crítica que ha tomado de muchos autores a nivel mundial que aplican, implementan CEPTED. Básicamente a mí me gusta destacar 4. La primera es Jane Jacobs, periodista urbana que en 1962 acuña un libro, Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, y destaca 2 principios importantes: ver y ser vistos, ojos en la calle. Si los vecinos, vecinas o las comunidades en tránsito ponen más ojos en la calle, eso incrementa el nivel de seguridad, tanto objetiva como subjetiva de un espacio. Entonces, ojos en la calle, para eso la arquitectura tiene que ser transparente, lo más transparente posible. Tenemos que tener campos visuales profundos, que sean despejados. Segundo principio, contacto humano. Miren esta imagen donde los vecinos se conocen y conversan. Si hablamos como barrios comerciales, que los locatarios comerciales trabajen articulados, que no haya comercios que están abandonados, que hayan mesas barriales de comercio seguro, para que se puedan mirar y ser vistos, para que puedan tener estrategias de mecanismos, alarmas o algún tipo de tecnología si es necesario, protocolos de gestión si es que hay que responder a un delito. Hay otro tipo de autores que hablan mucho. Oscar Newman, en la década del 70, habla mucho sobre el encierro, encerrarse o no encerrarse, es bueno tener candados o no, es bueno tener rejas. Es una postura que tampoco es blanco o negro, que depende mucho de cada caso, que es otro aspecto de CEPTED. CEPTED es muy casuístico. Si analizamos, por ejemplo, cómo hacer un proyecto CEPTED para la seguridad del barrio comercial del centro de Puente Alto, es un traje a medida. Y tenemos que entender qué está ocurriendo ahí, en términos de crimen, en términos de arquitectura, urbanismo. Y por otro lado, si nos piden en Maipú, en un barrio comercial, hacer lo mismo, tenemos que hacer un análisis específico para ese barrio. Hay otro autor inglés que habla de la sintaxis espacial, Bill Hillier, que también toca mucho el tema de los espacios comerciales de venta urbano, y él acuña el concepto de comunidades virtuales en tránsito, que son aquellos grupos de personas que no viven ahí, pero que frecuentan mucho un barrio, que puede ser comunidad flotante, pueden ser usuarios de un distrito nocturno, por ejemplo, y es interesante lo que nos plantea, porque saca ese concepto de comunidad virtual en tránsito y la diferencia de la comunidad residencial. Y luego está Ray Jeffery, que es el ecólogo, criminólogo que acuña la sigla CEPTED. CEPTED, de alguna manera, lo que busca es aumentar el riesgo y el esfuerzo para que el delincuente le cueste mucho más cometer un delito. Y lo hace con estas estrategias socioambientales que yo les comentaba. Para CEPTED existen 5 principios que son universales, pero que se aplican localmente y que luego ustedes van a practicar mucho en la clínica de Carlos y Olga. El primer principio se llama vigilancia natural. Se define como
la habilidad de ver y ser vistos. Para eso el ambiente me tiene que dar suficiente transparencia para que yo pueda ver y ser visto. Además, necesitamos iluminación apropiada de noche para que no haya bolsones de oscuridad y evitar lugares trampa. Existe también la dimensión de la iluminación que proveen los mismos comercios. Por eso me gustan estas imágenes, porque también los comercios aportan iluminación para construir una percepción de mayor seguridad de los usuarios. Tenemos un segundo principio que es el reforzamiento territorial, que es el sentido de identidad que establece un habitante con su entorno y que por lo tanto cuida. Se ha estudiado que mientras más identidad tienen los barrios, mejor seguridad también tienen. Por lo tanto, todas estas marcas del comercio, de los municipios, en los barrios comerciales, son muy necesarias, igual que las marcas de los pequeños locales comerciales, siempre y cuando no obstruyan la visibilidad. El control natural de acceso se refiere a un tercer principio, a diseñar con identidad la entrada y salida de un barrio. Por ejemplo, si trabajamos con un barrio comercial en la Patagonia, en Coyhaique, es muy interesante que se unan todos los locatarios, que haya una calle, por ejemplo, que conecta a todos los locales, pero que hayan portales de acceso, como este del Museo Cielo Abierto en Valparaíso, que le dé identidad a la entrada y salida de ese espacio. Eso también ha demostrado con evidencias y estudios que hemos hecho que provee más seguridad y menos oportunidad delictiva. Luego está el principio de mantenimiento, donde es muy importante que mantengamos en coproducción, todos los involucrados, mantengamos los espacios comerciales limpios, porque existe la teoría de las ventanas rotas, que ya muestra que basura trae basura, deterioro trae deterioro, delincuencia trae delincuencia. Es muy importante la mantención de los espacios. Y el quinto principio, participación comunitaria. CEPTED considera que el habitante del barrio o el que visita un barrio comercial, por ejemplo, es el experto ambiental del barrio, es el que más sabe dónde se siente mejor, dónde venden, por ejemplo, los mejores helados, dónde puede comprar las mejores ropas. Las personas saben, y eso es algo muy importante. Entonces, en esa calidad de expertos, cuando nosotros trabajamos estrategias de CEPTED, las hacemos participativas, y tenemos herramientas ya que están muy probadas científicamente para poder tener ese feedback, esa encuesta de feedback, de percepción, de satisfacción y de percepción de seguridad de los usuarios. Hemos aplicado CEPTED en algunos mall plaza, por ejemplo, y es muy importante tener esa encuesta, saber, por ejemplo, que los usuarios se sienten muy inseguros en las pasarelas que conectan con el mall, pero cuando ya entran al mall se sienten muy seguros. Entonces tenemos que ir tanteando y conociendo esa percepción. Tenemos distintas herramientas para lograr esa información subjetiva. Una conocida ya, muy publicada científicamente, es la nube de sueños, que ven ustedes acá en la imagen, donde le pedimos a los usuarios de un espacio que sueñen en su entorno. Pasamos cartulinas blancas, lápices, crayolas, y ellos realmente sueñan su entorno. Y luego tenemos una métrica, una forma de análisis de esta información subjetiva con la que podemos construir intervenciones muy interesantes. ¿Por qué es tan conocida la metodología CEPTED? Porque al conectarse realmente con la esencia de los usuarios del territorio y de cómo se sienten mejor y cómo reducir el delito de oportunidad, logra proyectos que son muy sencillos, a veces muy simples, pero de alto impacto, como este, que es en un barrio residencial, pero que cambia este entorno tremendamente, antes y después, con pequeños elementos, pero son elementos que salieron del proceso participativo. CEPTED ha ido evolucionando de una primera generación, segunda y tercera generación. El taller que ustedes están recibiendo, que va a estar certificado por la International CEPTED Association con su chapter Corporación CEPTED Región Chilena para Latinoamérica, es un taller que está muy actualizado porque ya considera las tres generaciones. La primera generación de CEPTED, que se origina desde la década del 70 hasta el año 2000 aproximadamente, habla de la seguridad física, principalmente, lo que podemos ver. Y describe, por ejemplo, si tenemos buena visibilidad desde el interior de un recinto hacia afuera, si no tenemos lugares trampas, si la iluminación es la correcta. Y se basa en estos 4 principios que yo les comenté al comienzo: vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial y mantenimiento.
Ya desde el año 2000 se incorporan a todas las estrategias la participación de vecinos y vecinas, con un quinto principio que es participación comunitaria. Y ahí entonces empieza a tomar mucho peso la arquitectura social de la comunidad. Y en el caso del comercio son las comunidades, no solamente de los consumidores, sino que también los locatarios, de todos aquellos que están vinculados a áreas comerciales. Y CEPTED de tercera generación surge ya a partir del año 2019, especialmente de la mano con la crisis de COVID, que también lo vamos a ver en la clínica posteriormente, donde el comercio se vio muy golpeado, obviamente, sufrió mucho, costó volver a funcionar, costó implementar protocolos biosanitarios, sanitización, costó demarcar los flujos de ingreso y salida, un montón de divisiones, tuvimos que meternos al mundo que llamamos nosotros como touchless, cuando todas las cartas y los menús son con un código QR, por ejemplo. Fue todo un cambio que ha sido muy difícil, lo sabemos. Y eso también está siendo recogido por este CEPTED de tercera generación, que está basándose en 3 principios: sustentabilidad, salud pública, que también considera salud mental, y autorrealización. ¿Qué significa autorrealización? Por ejemplo, cuán felices somos en un espacio, en un barrio. Entonces, ¿cómo se implementa eso? Cuando hacemos encuestas o métricas para evaluar la situación de seguridad en un barrio, desde la perspectiva de CEPTED de tercera generación, sí nos importa saber si los usuarios de ese barrio comercial son felices, están satisfechos o no, con su experiencia en el barrio. Eso era a modo de contexto de CEPTED. Y ahora hablando más del barrio comercial, cuando nosotros implementamos CEPTED en un barrio comercial, no solamente buscamos que haya seguridad urbana en el barrio comercial, sino que buscamos estas dimensiones. Primero, dinamizar el barrio. Para nosotros es muy importante que un barrio comercial sea exitoso, que venda. Eso es muy importante porque si no, no existiría. Pero para que venda bien el barrio comercial, claramente necesita seguridad urbana. Y eso lo muestran las encuestas. Y como lo comentaba Verónica, si hay distintos factores en el espacio público, en el diseño del barrio, que son percibidos por los clientes como que les pueden generar algún daño, eso va a afectar la dinamización comercial del barrio. Luego, asociatividad. Hemos visto que hay mejores resultados cuando hay alianzas público-privadas en el barrio, cuando hay alianzas entre carabineros y la mesa del barrio, por ejemplo, comercial, cuando hay alianzas entre los locatarios. Y también la planificación urbana comercial. Es muy importante que CEPTED se incorpore en la totalidad del barrio comercial, porque puede haber un local comercial que quiere poner CEPTED, pero el local de al lado no considera CEPTED para nada. Entonces quizás lo que pasa es que el delincuente no le va a robar a esa persona que abre sus ventanas, que pone mejor iluminación, que maneja algún tipo de tecnología, sino que van a robarle al que está al lado, pero de alguna manera eso no nos permite revertir la situación de seguridad del barrio completo. Luego, es muy importante que hablemos del comercio ilegal, lo vamos a tocar en la clínica, pero sin duda que, y así como lo muestran los estudios de la Cámara de Comercio, de la Cámara Nacional, lo muestran también estudios internacionales en muchos países, Canadá, Inglaterra, México, bueno, y son muchísimos los estudios que demuestran que hay unas relaciones entre mayor localización espacial de este comercio ilícito y el incremento de delitos de oportunidad en el entorno del comercio ilícito, pero además hay más delitos con las tiendas o los locales que están cerca de donde se ubica el comercio ilícito. Entonces, sin duda que nos complejiza toda la ecuación tener este comercio ilícito. Y hay que buscar maneras de resolverlo. Yo tengo algunos casos de intervención cortitos que les quiero mostrar, porque yo sé que van a practicar más con Carlos y Olga, pero este es un proyecto que hicimos hace tiempo en el barrio Bellavista, pero tiene un ciclo de proyectos CEPTED completo, que es el que quiero que ustedes vean. Siempre un ciclo de proyecto tiene 4 fases: diagnóstico, participativo, diseño de un master plan, también participativo, implementación y una evaluación. La evaluación puede ser de proceso, resultado o de impacto. Hace tiempo, desde la Intendencia de Santiago, nos pidieron hacer un proyecto CEPTED en el barrio Bellavista. Partimos con el diagnóstico aplicando distintos instrumentos con el gremio de
locatarios de discotecas, clubes nocturnos, restaurantes, estaban también representantes del municipio, algunos policías. Aplicamos, por ejemplo, marchas exploratorias de seguridad que se hacen nocturnas, donde se llenan cuestionarios, encuestas de seguridad urbana. Y con eso construimos indicadores para medir también cómo estaba la situación ambiental del barrio y cómo la podíamos mejorar. Estos indicadores, entre algunas cosas que medimos, era cuántos residuos de construcción habían, si habían ruidos, olores, orines, pasto, basura en la calle. Respecto a la cohesión social, medimos si había cohesión social, organización social, circulación de peatones diurnos, nocturnos, y así varias variables. Y respecto a materiales, si había murales, ventanas, señalética, campos visuales. Para que ustedes vean, son como investigaciones bien exhaustivas. También con información de Carabineros definimos en el barrio Bellavista cuáles eran los hotspots de crimen, dónde, en qué esquinas ocurría la mayor cantidad de crimen. Las pudimos identificar, las definimos como H1, H2, H3, H4, H5, H6, y cada una de estas, H1, definimos qué tipo de delito estaba ocurriendo, robo con intimidación, por ejemplo, en el H2 robo con intimidación, lanzazo y riña, y así. En el H6 presencia de mafias y valet parking. ¿Por qué les muestro esto? Porque también quiero destacar lo que yo les dije al comienzo, cada proyecto, cada intervención es un traje a medida. Entonces el análisis que nosotros hicimos y la intervención posterior en Bellavista es específica de Bellavista, pero la metodología que se sigue es la misma. También entrevistamos a los directores de seguridad de ambos municipios, de Recoleta y de Providencia, que también nos confirmaron o nos dieron su información respecto a los delitos. Una vez que tuvimos toda esa información del terreno, lo que hacemos es un análisis bien científico, donde cruzamos variables y empezamos a descubrir elementos CEPTED que antes las personas no habían visto. Por ejemplo, un tema tan básico, pero que en la calle Pío Nono, que separa Recoleta de Providencia, habían dos tipos de color de luz que eran distintos. En Recoleta la luz era amarilla y en Providencia era luz blanca, luz de sodio. Y uno podría decir, ¿y eso qué tiene que ver? Muchísimo, porque eso marca el límite Pío Nono como el límite entre dos territorios, siendo que el barrio Bellavista era uno solo. ¿Por qué es peligroso tener estos límites en los barrios percibidos? Porque los delincuentes piensan o sienten que ahí decae la vigilancia y administración de los municipios. Y efectivamente la calle Pío Nono era la que acumulaba mayor cantidad de hurtos y lanzazos. Bueno, en síntesis, lo que hicimos fue hacer un análisis ambiental de todas las variables que vimos de acuerdo a los 5 principios de CEPTED, y pudimos llegar a concluir también, cruzando con datos de Carabineros, que eran muy importantes, también cómo era la percepción de inseguridad de los usuarios del barrio. Y lo que hicimos fue medir, haciendo entrevistas a transeúntes en distintas esquinas de Bellavista, cómo era la percepción de día y la percepción de noche. Y si se fijan, aumenta mucho, mucho, mucho de noche. Eso también nos permitió luego focalizar las intervenciones más nocturnas. Le pedíamos a los transeúntes en mapas que ellos marcaran con estas elipses en color rojito en qué esquinas se sentían más vulnerables y más inseguros. Eso es como un ejemplo muy breve del tipo de intervenciones que se hacen CEPTED en barrios, que hacemos como equipo con Carlos y con Olga, y en distintos países de la América Hispana. Sacamos algunas conclusiones de este diagnóstico, que fue las que le presentamos al intendente en su oportunidad. Primero, que Bellavista tenía graves problemas de segregación socioespacial, por lo tanto, todas las intervenciones tenían que ir para unir Bellavista uno solo. Y era muy importante, por ejemplo, en el eje Pío Nono, armar una ordenanza para que pudiéramos ordenar ese eje, con las mismas iluminaciones, cómo poníamos las mesitas de los restaurantes en el espacio público para que no obstruyeran la visual, entre otras estrategias. También que necesitábamos colaboración entre las direcciones de seguridad de Providencia y Recoleta, ya que Providencia tenía mucha más tecnología y mucha más logística que Recoleta, y lo que uno tiene que hacer en CEPTED es ser un buen vecino, y no solamente preocuparse por su administración, porque el crimen se desplaza, y a veces puede ser un efecto de rebote. Después detectamos que teníamos organizaciones territoriales con capital social a favor,
Habían muchas ONGs que querían tener un Bellavista más seguro y eran parte del proceso participativo que íbamos a hacer. Habían ausencias de campaña de convivencia. En Bellavista hay muchas universidades. Desde el jueves, viernes, sábado y domingo, llegaba una población flotante de 8.000 personas al carrete y a comprar cerveza, por ejemplo, que luego eran víctimas de crimen, lanzazos, hurtos. Por lo tanto, armamos distintas campañas de educación como mochila segura, para que los estudiantes pudieran tener conciencia de cómo cuidar sus mochilas y otras. También fomentamos proyectos urbanos de calidad con el Ministerio de Vivienda que nos ayudara con los municipios y un diseño urbano que rescatara circuitos peatonales para todos los actores del barrio. Uno de los grandes problemas de estos barrios nocturnos, por ejemplo, de comercio nocturno, es que de día decaen. Entonces lo que hicimos fue fortalecer rutas seguras desde el metro Baquedano hasta el zoológico para niños, niñas y familias, para tener un mayor equilibrio en el barrio. Cada una de esas medidas que sacamos del diagnóstico luego se sistematiza en acciones súper concretas, como ustedes pueden ver acá, que son entregadas a las autoridades respectivas para que las puedan implementar. La metodología CEPTED, como yo les decía, no solamente se aplica en Chile, en varios países hispanos, sino que en varios países del mundo anglo. En Toronto también me tocó trabajar mucho con un instituto que se llama Responsibility and Hospitality Institute, que trabaja un modelo de intervención en espacios nocturnos de disfrute, de esparcimiento, y el distrito nocturno de la ciudad de Toronto estaba teniendo muchos problemas de agresión y violencia sexual contra mujeres. Entonces lo que hicimos fue como un puente, un convenio metodológico entre la experiencia que habíamos tenido en Bellavista y lo que podíamos trabajar para apoyar el distrito nocturno de la ciudad de Toronto. Y lo que transferimos, lo que aprendimos fue que es muy importante hacer encuestas CEPTED, especialmente a estas comunidades en tránsito, y empezamos a descubrir cuáles eran los aspectos que a estas personas les importaban mucho de noche, como por ejemplo las líneas de visión, que hubiera señales claras, evitar lugares trampa, y también qué pasaba, por ejemplo, con el consumo de alcohol, porque en la noche se alteran las percepciones de los usuarios, los campos de visión se reducen, especialmente si hay consumo de alcohol, los colores se pueden ver más apagados, los sonidos adquieren mayor importancia, entonces todas esas son dimensiones que tenemos que analizar, especialmente para restaurantes descubrimos que uno de los espacios más peligrosos son los baños, peligrosos no solamente en términos de transacción de drogas, sino que también para mujeres en términos de agresión sexual. También una dimensión que se analizó fue el de las multitudes en el espacio público que están disfrutando del comercio, pero que pueden ser muy, muy afectadas en situaciones de delito de oportunidad. Y luego, también yo sé que lo van a conversar con Olga y con Carlos en detalle, pero uno también tiene que considerar problemáticas que están muy presentes en Chile, como el comercio ambulante, que sin duda es un gran tema que yo sé que les afecta a muchos de ustedes que nos están escuchando hoy día, y ahí lo vamos a trabajar en la clínica. Y además, un tema que vimos en algunos proyectos que hicimos complejos fue la combinación de ambulantes con el estallido social, que fue muy complicado cuando fue el estallido social en Chile, y además de eso, porque se cerraban los comercios formales, como se ve en esta imagen, ya aparecían los ambulantes, pero también ahora con la proliferación de ambulantes, dado los problemas de COVID, que han sido súper, súper complejos. En contextos así, que son difíciles, que yo sé que estas imágenes son bastante conocidas para ustedes, también aplicamos la misma metodología que les describí anteriormente, como la nube de sueños, también lo hacemos con usuarios del barrio comercial. Entonces ya, para ir concluyendo y abrir el foro para comentarios, sus preguntas, que son súper importantes para nosotros. Tengo algunas conclusiones, y lo primero es que CEPTED es súper importante, bueno, para distintos espacios de la ciudad. Nosotros tenemos el caso de la ciudad de Toronto, que ya incorpora CEPTED en el plan regulador de la ciudad de Toronto. Sería genial ya en Chile tener más ordenanzas que tengan CEPTED. La Municipalidad de Coyhaique incorporó CEPTED a su ordenanza de espacio público, por ejemplo.
y ayuda mucho a la vía comercial de los barrios. Y ojalá que esto se haga lo antes posible, porque trae muchas herramientas que facilitan esa seguridad urbana en barrios comerciales. Luego, que si se va a gestar un barrio comercial, desde el comienzo se piense con la metodología CEPTED. Esa es una de las recomendaciones que hemos aprendido. Y también siempre estar evaluando, porque, como les decía, cada barrio es distinto, cada problemática es distinta, aunque toquemos, por ejemplo, el problema del comercio informal, va a ser distinto dependiendo de la comuna, dependiendo del lugar, si es una esquina, si es otra esquina, y por eso nosotros recomendamos tener indicadores de evaluación de resultados, de impacto y de proceso en las estrategias para que tengamos más evaluaciones desde el inicio de la intervención, de corte y de finalización. Esa es nuestra experiencia hasta el momento como más científica. Y con eso les agradezco mucho. Acá está mi mail, president@cepted.net, y la página web www.cepted.net. Cualquier cosa, feliz de que me escriban, pero ahora voy a estar encantada de escucharlos. Muchísimas gracias, Macarena. Realmente muy, muy interesante tu intervención, tu exposición, la metodología, que claramente es una metodología que se basa en las personas, o sea, en la voluntad de las personas para poder llevar adelante los procesos que ustedes finalmente sugieren, ¿no es cierto?, implementar de acuerdo a la evaluación que hacen. Voy a partir yo haciéndote un par de preguntas que me surgieron, y te la hago desde, al menos en el caso de Chile, en que los chilenos, y así lo dicen todas las encuestas hoy día, tenemos una verdadera crisis respecto de la autoridad, ¿no es cierto? O sea, hoy día todas las encuestas nos están señalando, ¿no es cierto?, que prácticamente no hay nadie que se salva, ¿ya? Y están todas bajo el 50%, ¿ok? Entonces, la gente no confía en que la autoridad los va a ayudar a resolver sus problemas, desde lo mínimo, ¿ya? Y hasta que el delincuente pueda ser efectivamente condenado y sacado de circulación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto da la impresión de que es como una crónica de una muerte anunciada, es decir, no hay nada que hacer, no hay nada que se pueda hacer, ¿no es cierto? Voy a seguir siendo víctima de este entorno adverso y delictivo que me está rodeando. Entonces, de ahí te quisiera hacer dos preguntas, una en relación a Chile. En parte tú ya lo manifestaste, pero ¿cuáles son, a tu juicio, con la experiencia que tienes, los principales obstáculos? Los obstáculos son físicos, tú describiste los entornos, son humanos, son de gestión, de la autoridad, etcétera. Esa es como mi primera reflexión. Y la segunda es, tú hablaste de Toronto, y no sé si Toronto efectivamente, por el caso que mostraste, pero ¿cuál es la experiencia más exitosa que tú has conocido a nivel internacional? ¿Y qué lecciones se pueden sacar de eso? Porque es verdad que uno implementa esta metodología, pero hay que mantenerla. Porque si tú no la mantienes, ¿no es cierto?, esto también empieza a decaer, porque depende de las personas. Entonces, ¿cuál es la más exitosa que tú conoces? Son como mis dos reflexiones para partir. Bueno, muchas gracias, Verónica. Excelentes reflexiones, te felicito, muy buena. Lo primero que he descubierto mucho en Chile, yo creo que ahí Olguita y Carlitos van a complementar después, pero es una desesperanza aprendida, como de no, yo no puedo hacer cambios, nada va a cambiar, no va a llegar la policía, la alarma no va a funcionar, los vecinos no van a mirar. Es una cosa muy propia del chileno. Llevamos una historia difícil, con hartas situaciones, especialmente de estallido social, ahora el COVID, y lo que hemos descubierto trabajando con Carlos y Olga en los territorios es que CEPTED le da a las comunidades, organizaciones sociales, locatarios, por ejemplo, gremios, herramientas tan concretas que los empodera. Y eso es fantástico. De hecho, nosotros decimos, es ponerse los anteojos CEPTED. Cualquiera se los puede poner. Y también hay un poder en crear información. La desinformación te resta poder. Y crear información te da poder, porque después, por ejemplo, pueden postular a fondos, que a nosotros nos pasa mucho. Estamos terminando un programa muy lindo de capacitación online de CEPTED para organizaciones sociales de Conchalí, con Olga y con Carlos. Nos encanta, porque nos llamaron, nos investigaron en internet, ni siquiera conocíamos a los líderes,
y postularon ellos a un fondo del Ministerio Social para contratarnos. Eso es una comunidad súper empoderada. Y están felices con el curso porque les damos herramientas. Y después, respecto a tu segunda pregunta, yo he visto distintas regiones del mundo. Como presidente mundial me toca estar en contacto con muchos países y regiones del mundo. Por ejemplo, bueno, claramente Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo Canadá partió hace mucho tiempo implementando CEPTED, y ya hay muchas ciudades que la tienen en la normativa, lo que hace mejor, más fácil que haya más conciencia de CEPTED. Pero, por ejemplo, lugares como Australia, a mí me gustan mucho. En South Wales, que es un estado australiano, hace como 10 años salió una ley de evaluación de impacto de riesgo de crimen. Imagínate lo que es eso. No solamente la evaluación de impacto ambiental. Un edificio como el Costanera Center, por ejemplo, no solamente tendría que haber pasado la ley de evaluación de impacto ambiental, sino que la evaluación de impacto de riesgo de crimen. Porque sin duda que si tú haces tremendos desarrollos inmobiliarios, tremendo edificio, aumentas la oportunidad delictiva. Y le pasó a Providencia, se les generaron muchísimos más reportes, denuncias, cuando partió operando el Costanera Center. Entonces, sí, en la América hispana estamos atrasaditos, pero la idea es ir hacia allá. Está en silencio, disculpen. Tengo otra consulta que dice, ¿cómo desde la perspectiva del comercio, o creo entender eso, sino desde un barrio, cómo poder unirme con los vecinos, ya que la metodología incluye a todo el entorno y no solo depende de mi negocio? Qué bonita pregunta, me encanta, porque habla muy de forma colectiva. Bueno, nosotros siempre le recomendamos a los locatarios y a las organizaciones que se conecten a los municipios. A veces tienen mucha más iniciativa los locatarios que los municipios, pero no importa. Igual es bueno tener el respaldo municipal y que vayan generando incentivos de información. Por ejemplo, decirles, ¿saben qué? Si tienen el respaldo municipal, que inviten a la policía también, que esté carabinero, ojalá que sean grupos muy intersectoriales e interdisciplinarios, y que vayan viendo que la seguridad es un trabajo colectivo, es la coproducción de seguridad. Creo que ese concepto es súper importante instalarlo. La evidencia científica muestra que mientras más transversal es la coproducción de seguridad, mejor rendimiento en la reducción del crimen. Así de claro. Entonces, si tenemos alianzas público-privadas, esta persona que hizo la pregunta, que se la agradezco, que quizás es locataria de un espacio comercial, que trate de convencer al resto de los locales comerciales, oye, la unión hace la fuerza, somos más ojitos vigilando, y llamemos al municipio, llamemos al carabinero, y finalmente eso genera mucha más potencia para la reducción del crimen. Olga, parece que quieres agregar, por favor. Sí, también es importante desde la mirada del municipio y la experiencia que yo tengo, muchas veces hay que hacer como pequeñas organizaciones funcionales dentro del territorio, ¿ya? Porque nosotros, claro, en general los comerciantes están asociados a la Cámara de Comercio y todo, pero muchas veces, y tal como lo hemos experimentado, la metodología CEPTED es una metodología hecha a medida, entonces de repente los problemas que hay en una calle determinada no es la misma problemática que hay en otra calle. Entonces a veces es importante sacar a mis vecinos, tocarle la puerta, sobre todo en estos tiempos como están, y juntarme a lo mejor con un grupo de vecinos que tienen una problemática similar a la mía, y poder hacer una organización funcional con una personalidad jurídica que no tiene por qué ser antagonista a las grandes organizaciones, a las cámaras de comercio o a otras organizaciones que hay dentro del territorio, sino que tienen que trabajar en conjunto. Entonces, al hacer una organización funcional más pequeña, también uno puede postular a proyectos súper acotados. O sea, yo voy a poner el ejemplo, la calle José Luis Co., de la calle Clavero en Puente Alto, que es una calle que
que es de una cuadra o de una cuadra y media. Los comerciantes de la calle Clavero estaban súper complicados porque durante el estallido social, justamente en esa calle era por donde escapaban los chiquillos que venían a hacer disturbios. Entonces ellos salieron, se juntaron, hicieron una organización funcional y le pidieron al municipio unas cámaras para poder, pequeñas, porque sobre la avenida principal teníamos las cámaras grandes que nos permitían ver, pero sobre esta avenida pequeñita no habían cámaras, porque obviamente no se justifica hacer de repente una gran inversión en un espacio muy pequeño. Sin embargo, viendo la problemática que se estaba presentando en ese minuto, era muy importante que ellos se pudieran unir y postular. Y les pusimos unas cámaras pequeñitas con un proyecto que se financió desde el municipio, y con eso ellos al menos pudieron tener un mayor control de lo que pasaba en su entorno. Entonces, también es importante entender que, como decía Macarena, la seguridad es un tema mancomunado, nos tenemos que unir todos, no podemos ponerlo solo en que los carabineros nos van a solucionar el problema, o el municipio nos va a solucionar el problema, o nosotros solos vamos a solucionar el problema. Entre todos tenemos que buscar la solución, y a veces soluciones pequeñas en espacios más reducidos, que no sean antagonistas con la solución macro, nos van permitiendo ir solucionando problemas en ese espacio determinado. Perfecto. Carlos, ¿también quieres agregar algo, por favor? Sí, algo muy breve. Yo creo que se ha mencionado acá lo importante que es la organización, ¿no es cierto?, y el trabajo mancomunado entre diferentes actores. Pero ese trabajo tiene una potencia mucho más alta cuando hay educación, cuando hay conocimiento. Entonces, por ejemplo, talleres como este, en que nos comienza a dar una visión de que hay un método, de que hay un sistema, de que hay una forma, nos permite organizarnos, pero en torno a una forma de hacer. Y esa forma de hacer, como decía Olguita, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de ajustarse muy a la realidad local. Por lo tanto, podemos ver diferentes maneras de implementar, a veces cosas muy sencillas, cosas muy simples, hasta generar, por ejemplo, un gran proyecto de remodelación macro. O sea, son diferentes escalas. Pero esa escala, ¿no es cierto?, la podemos comenzar a reconocer cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la capacitación. Y ese es uno de los del alto valor que encontramos, por ejemplo, cuando se hacen capacitaciones a líderes comunitarios, es que ahora ya se están reuniendo a participar y a comunicarse en torno al tema de la seguridad, pero con una agenda muy clara. Por aquí podemos ir, esto podemos implementar. Y cuando ya aprenden a integrar los conceptos fundamentales, se dan cuenta que a lo mejor con pequeñas intervenciones de muy poco costo pueden tener, ¿no es cierto?, resultados muy importantes. Así que cierro con la idea de que la capacitación, la formación, el conocimiento son fundamentales para ir avanzando. Perfecto, gracias, Carlos. Me llegó una pregunta aquí y la complemento. Dice, ¿qué valor en la metodología le asignan ustedes a la tecnología? Y esto es bien clave, porque, y esto ya lo agrego yo, es porque el comercio, ¿no es cierto?, últimamente y a todo nivel, o sea, mientras más grande eres, un centro comercial, un mall, etcétera, aplicas más tecnología, ya sea de cámaras, de GPS, de botones de alarma, etcétera, etcétera, hasta un local pequeño, ¿no es cierto?, que también está poniendo una cámara de seguridad, etcétera, pensando que esos elementos, ¿no es cierto?, son barreras que pueden prevenir o evitar, ¿no es cierto?, el delito. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué valor le asignan a la tecnología? Bueno, es una excelente pregunta, Vero, de nuevo. Tenemos un público muy creativo, muy inteligente con las preguntas. Siempre hay como una alianza virtuosa, podríamos decir, de CEPTED con la tecnología, siempre y cuando se ponga al centro el ser humano. Como tú dijiste, es una metodología muy humanista, donde nos interesa que el ser humano no sea víctima, y también nos interesa la percepción, cómo se sienten personas, y también de paso aprovecho de decir que los estudios muestran que las mujeres son los termómetros más fiables para que nosotros trabajemos los espacios urbanos, porque las mujeres construyen la percepción de temor de distinta manera que los hombres. Entonces, sienten más temor, tienen una escala de temor, por ejemplo, si nosotros preguntamos de 1 a 10, siempre están muy altos las mujeres. Entonces, si una mujer se siente bien en un entorno, es posible que se sienta todo el grupo. Y en ese sentido, las tecnologías no nos van a resolver totalmente el problema de inseguridad, pero nos pueden apoyar. Es decir, por ejemplo, si trabajamos con las cámaras, que sean cámaras que estén bien dispuestas en el espacio.
A mí me ha tocado ver muchos gobiernos locales o nacionales que invierten mucho en cámaras y las colocan pésimo, las colocan y totalmente tapadas por árboles, o que no son las cámaras correctas tecnológicamente para ese lugar, o luego el que está mirando las cámaras, las centrales de cámara en los municipios no están capacitados bien para poder realmente generar los protocolos de acción respecto a lo que están viendo en las cámaras, el factor humano nuevamente. Entonces, no es la tecnología per se, es la tecnología al servicio del ser humano. Eso es lo que opina CEPTED, por lo menos. Perfecto. Tengo otra pregunta que dice, en su experiencia, aplicando, ¿en qué porcentaje puedo disminuir el riesgo de delito? Si es que eso es parte de la metodología. Si nosotros tenemos ya estudios publicados de evaluación de impacto longitudinal y hemos visto reducciones de hasta un 23%, que es alto. En términos de percepción de inseguridad, un 60% en un barrio, de un 60 a un 70, medido en 3 años, o se van midiendo así como evaluaciones de corte, al año, a los 6 meses y así, pero las grandes reducciones, 60% percepción de temor, de 60 a 80, y hasta 23, 27% en reducción de delitos de oportunidad. Es alto. Sí, es significativo. Sí. Yo sé que tú contestaste en el chat, Macarena, pero igual me gustaría que lo responda porque no sé si todos están viendo el chat. Entonces dice, consulta, perdón si es muy básica, ¿quién está capacitado para aplicar esta metodología en lo formal? ¿Solo ustedes en Chile? Bueno, esto se trata de buenas prácticas a la larga, porque hay muchos manuales de CEPTED, nosotros mismos hemos hecho muchos, los compartimos, te acabamos de compartir uno para que les hagan llegar a los socios de la Cámara, que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y esos están digitales, son gratis, entonces una persona puede llegar y leer, y después cree que hace un proyecto CEPTED, pero el problema con eso es que no necesariamente vas a reducir el crimen, incluso a veces lo puedes incrementar. Lamentablemente pueden generar todo lo contrario. Entonces nosotros como International CEPTED Association tenemos programas de certificación y capacitación, ICCP, que es una sigla del programa, y uno tiene que acreditarse. Entonces lo que sí puedo decir es que somos los únicos acreditados en la América hispana, ni siquiera en Chile, en la América hispana. Perfecto, y yo creo que, si estoy viendo bien aquí, esta sería la última pregunta. Dice, en el caso de intervención del espacio público para implementar la metodología, ¿hasta dónde estaría o está condicional dispuesto el gobierno local para, comillas, invertir en dichas remodelaciones? ¿Es un problema sortear? Sí, bueno, siempre acuérdense que les decía que es caso a caso, entonces depende del gobierno local, es distinto obviamente Vitacura que Quilicura, vamos a tener mucha variedad y diversidad de gobiernos locales. Lo que yo siempre recomiendo es que el equipo que implemente CEPTED capacite de alguna manera al municipio, por eso generar información es importante. Y también vi otra pregunta bien técnica de cómo medimos la reducción de indicadores delictivos. Nosotros construimos la encuesta ESU, encuesta de seguridad urbana, que es una mezcla entre encuesta de victimización, de gestión, de calificación de la gestión policial, administrativa. La hicimos con la Universidad del Biobío hace el año 2017 y con un equipo de economía de la universidad, y es la que estamos utilizando, y en combinación con una universidad de Huddersfield en Inglaterra. Esa es la encuesta que nosotros utilizamos. Obviamente consideramos denuncias a la policía y todo eso como referencial, es muy importante, pero en general levantamos datos nosotros de contexto. Perfecto. No tengo más. Acá no sé si la parte, pero me gustaría hacerla igual, que acaba de llegar. Dice, muchas gracias por la respuesta, me interesa mucho el tema. ¿Es posible conocer los resultados de la ESU? Sí, claro, o sea, tenemos los resultados de caso, tengo varios journals publicados en Estados Unidos, en México también, voy a estar encantada de compartirlo, president@cepted.net, y te comparto los journals que están publicados científicamente. Perfecto, ya, ¿si puedes repetir el mail, Macarena? Sí, acá lo anoto, es president@cepted.net, que también www.cepted.net, de la ICA Global.
Perfecto, entonces ahí quienes están asistiendo al taller entonces pueden recabar más información de los estudios que se han mencionado. Macarena, muchísimas gracias. Como parte del taller ahora nos corresponde un brevísimo, pero brevísimo descanso o break de 5 minutos. Vayan a hacerse un cafecito, un té, un vasito de agua, lo que quieran. Nos vemos en 5 minutos para continuar con un taller mucho más práctico y de casos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
bien, muy bienvenidos nuevamente. Vamos a partir con la segunda parte de este taller, que van a ser los casos, más o menos en unos 40 minutos. Y para continuar, quiero dejar con ustedes, quienes ya han compartido un poco también, quisiera presentarles a Carlos Gutiérrez. Él es arquitecto y director de ICA, y a Olga González, que es abogado y directora de CPTED de la región, quienes nos compartirán casos de estudio sobre esta metodología. Este es un módulo interactivo y de nuevo les pedimos por favor que vayan enviando sus preguntas, y en esta oportunidad será Olga la encargada, me imagino conjuntamente con Carlos y Macarena tal vez, los encargados de responderlas. Así que todo el panel de ustedes en los próximos 40 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. No sé si voy yo primero. Sí, Carlito, yo voy leyendo las preguntas, usted vaya haciendo su clínica y yo aporto en lo que haya que aportar. Excelente. Bueno, voy a compartir la pantalla. No sé si ya se alcanza a ver. Sí, está muy bien, Carlos. Hay que ponerle en modo presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio práctico, ya que hemos estado escuchando, ¿no es cierto?, de parte de la doctora Macarena, una serie de conceptos, una serie de ideas y de elementos. Nos habló sobre los principios fundamentales de la metodología. Y lo que vamos a hacer es un ejercicio muy interesante, donde nosotros decimos que nos vamos a poner los anteojos sépticos. ¿Y qué significa ponerse los anteojos sépticos? Significa aprender a identificar lo que llamamos nosotros el ADN séptico. ¿Y qué es el ADN? Son los conceptos fundamentales, son como los pilares que sostienen, ¿no es cierto?, las bases metodológicas, y especialmente de CEPTES de primera generación que trabaja con el espacio físico construido, y lo que corresponde también al complemento que viene de segunda generación, que es toda la parte comunitaria. Entonces, tenemos aquí al señor Gato con sus anteojitos redondos. ¿Y por qué específicamente esto? Porque aun cuando los gatos pueden ver de noche, ¿no es cierto?, tienen una visión muy aguda, de todas maneras necesitamos ponernos estos anteojitos para comenzar a tener, ¿no es cierto?, lo que llamamos la mirada séptica, y ver, ¿no es cierto?, cómo esta herramienta nos permite comenzar a identificar estos elementos fundamentales sobre los cuales podemos ir construyendo nuestra estrategia de seguridad. Entonces, rápidamente, porque ya está comentado antes, pero para tenerlo presente, vamos a nombrar aquellos elementos que nosotros llamamos el ADN. Estaría entonces vigilancia natural, definición y control de accesos, identidad y apropiamiento territorial, muy vinculado a lo que es mantenimiento, imagen y gestión, endurecimiento del blanco y participación comunitaria. Estos elementos que están acá nombrados están tomados según lo que dice la norma ISO 22341. Por eso están puestos en ese orden. Y tenemos acá, al lado derecho, lo que es el ciclo de proyectos, que siempre parte por el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico a través de los diferentes instrumentos que utilizamos, entre los cuales está obviamente la observación directa, tenemos que ir descubriendo estos elementos, ¿no es cierto?, que les acabo de mencionar, o estos componentes. Entonces, esta fotografía ya la mencionó antes la doctora Macarena, pero quiero que ahora la observemos y quiero que la veamos, y aquí les voy a pedir que por favor seamos muy participativos, porque se trata de que ojalá yo hablara lo menos posible, y fueran ustedes quienes están participando, que vayan, ¿no es cierto?, expresando sus ideas y su visión. Les he puesto aquí al lado 4 de los elementos, 4 de los conceptos fundamentales que sostienen a CEPTES de primera generación: vigilancia natural, definición, control de acceso, refuerzo territorial, mantenimiento. Entonces, por favor, observemos esta imagen, observemos esta fotografía, y quiero escuchar de parte de los participantes qué descubren ahí, qué pueden ver, qué pueden observar en esta imagen en función de lo que ya hemos comentado anteriormente. ¿Quién puede hacer algún comentario? Lo pueden poner a través del chat y Olguita lo puede ir transmitiendo.
Carlito, Nicole Perfecto. dice diferencia de iluminación. Perfecto, diferencias de iluminación, buena observación. ¿Y eso con qué principio de los que están puestos al lado izquierdo iría alineado? ¿Con qué principio estaría conectado? Nicole, cuéntanos tú qué piensas, que con cuál de los principios que está iría alineado la diferencia de iluminación, u otro de los participantes. Otro dice, bueno, Nicole dice que con mantenimiento, el tema de las diferentes iluminaciones. Otro de los participantes dice que no hay mucha definición de acceso, de accesos, a su parecer. Giselle dice que la diferencia de iluminación también se relaciona con la vigilancia natural. Perfecto, muy buen comentario, muy buen punto. Excelente. Entonces, se pueden dar cuenta que al observar una sola imagen, ya podemos encontrar algunos elementos que nos llaman la atención. Pero tratemos de positivizar, veamos lo positivo que podemos sacar de esta fotografía. ¿Qué elemento podría ser que se cumpla desde un punto de vista positivo, en función de los 4 conceptos que tenemos alineados a mano izquierda? La capitán Consuelo Grieva dice que la vigilancia natural en un espacio abierto debido a la alta concurrencia de personas. Perfecto, ¿no es cierto? Excelente respuesta. Claro, tenemos una gran congregación de personas, tenemos una asistencia bastante abundante, y eso obviamente facilita el concepto de la vigilancia natural. Tenemos 2 niveles, incluso, que por diseño, ¿no es cierto?, nos da 2 planos de vigilancia, y obviamente quien está en la parte más alta también tiene una perspectiva hacia abajo. Entonces, me parece bien el concepto. ¿Alguien más que quisiera comentar? Giselle Carlito dice que ves y te dejas ver. Perfecto. Buen concepto. Ya nos estamos comenzando a poner los anteojitos entonces. Pasemos a otra imagen. Esta imagen para más de alguien le puede ser muy familiar, es un lugar muy conocido en Santiago. ¿Qué se puede observar ahí? ¿Quién va a tener el primer comentario? En relación a la iluminación, Carlito, yo comentaría que es una iluminación bastante pareja, que no se produce lo que nosotros en CEPTED llamamos la cebra, digamos, que es como que iluminación, tenemos un espacio iluminado, un espacio oscuro, un espacio iluminado, un espacio oscuro, que muchas veces hace que igual la calle se sienta más insegura de lo que realmente es. Exactamente. Tratemos de descubrir, ¿no es cierto?, algunos otros elementos. Ese es un elemento fundamental, me parece muy acertado el comentario, y además se observa que las luminarias que tenemos están en buenas condiciones, están todas funcionando, y la iluminación, ¿no es cierto?, es bastante pareja. Eso se relaciona con el mantenimiento para los alumnos. Exactamente. Pero hay otro concepto acá muy interesante, que nosotros siempre lo llamamos como la trilogía de CEPTED, en que tenemos una luminaria, tenemos un basurero y tenemos una banca. Esos 3 elementos conforman una tríada que facilita, ¿no es cierto?, la permanencia de los... Edgardo Carlitos dice, el mantenimiento, la luminaria pública de buen alcance, árboles podados a la altura. Perfecto. Después Nicole dice, se ve en buenas condiciones. Ok. Bueno, la persona que está como en la cámara de Los Ángeles dice, yo lo veo muy solo. Edgardo vuelve a decir, vigilancia, la vista general posible desde varios lados. Perfecto. Sí, la fotografía está tomada, ¿no es cierto?, en un momento en que no se observa nadie en el espacio público. Y es interesante ese comentario, porque los espacios, los diferentes lugares, los espacios urbanos, en los entornos, y específicamente entornos comerciales que estamos tratando acá, es importante tenerlos en cuenta a diferentes horas del día. Entonces, es muy posible que durante horas de la mañana, en la tarde, ¿no es cierto?, esto esté lleno de gente, haya mucha participación de personas, haya mucha concurrencia. Sin embargo, en la noche, que es cuando se producen los puntos de riesgo más importantes, este lugar no se percibe como amenazador, no se percibe como un lugar, ¿no es cierto?, de peligro. Sin embargo, claro, si hubiera personas
que eso fortalecería aún más la percepción de seguridad. Un buen comentario, muy acertado. Pasemos a otra imagen para que vamos avanzando. Tenemos acá un baño que podría ser, ¿no es cierto?, un... Carlito, antes, perdona que Sí. Félix mandó como comentario a la lámina anterior, perdón, por eso que perdona que te interrumpa, que dice la limpieza del lugar y la amplitud de los espacios de acceso es muy importante y hay visibilidad de los distintos sectores. Excelente. O sea, los Eso campos como el refuerzo territorial. Ahora claro, pasemos a la siguiente los lámina. campos visuales están muy bien despejados. Perfecto. Bueno, tenemos aquí una imagen de un baño que podría estar, ¿no es cierto?, en cualquier establecimiento comercial en Chile o en cualquier lugar del mundo. ¿Qué les parece este lugar? ¿Qué se puede observar aquí? ¿Quién puede comentar en función también de estos 4 conceptos? ¿Quién puede hacer algún comentario? Acá Patricio dice que considera que hay problemas de acceso. Okay. Víctor dice que el lugar se ve limpio. Félix dice que hay muy poco espacio y la luminaria es muy baja. Y Angélica dice, ¿puede ser un lugar trampa? Exactamente. Claro, aquí una de las cosas que destaca es que este espacio sanitario está completamente encerrado. O sea, si está ocurriendo algún ilícito o está ocurriendo algún acto de violencia en el interior y se cierra la puerta, la verdad es que es muy difícil poder detectar, es muy difícil poder ver algo. Entonces, ya se están diseñando baños que, aunque mantienen, ¿no es cierto?, la privacidad de las personas, de todas maneras permiten de alguna forma observar y de alguna manera también poder salir rápidamente y también ingresar en caso de que haya algún problema. Entonces, estos 4 principios siguen siendo tan válidos, ya sea para un baño como para un espacio, ¿no es cierto?, como el que estábamos viendo anteriormente. Me pareció ver ahí una pregunta que decía, ¿a qué nos referíamos con refuerzo territorial? Cuando hablamos de refuerzo territorial, nos estamos refiriendo a aquellos elementos que están puestos en un espacio público que le dan identidad. Por ejemplo, que hay un rótulo municipal, ¿no es cierto?, que diga Municipalidad de Santiago, de Providencia, de Conchalí, lo que sea, pero hay una autoridad, hay alguien que está a cargo de ese lugar. Otras veces la identidad territorial viene dada, por ejemplo, por alguna obra de arte realizada por jóvenes de la comunidad, viene dada por la presencia de alguna organización pública o privada, viene dada por algún elemento simbólico que representa esa comunidad. En el fondo estamos hablando de todos aquellos elementos que están indicando que eso no es tierra de nadie, que a alguien le pertenece de alguna manera, que alguien está a cargo. No es que sea un espacio público donde nadie sabe a quién dirigirse. Esa es un poco la idea del refuerzo territorial. Veamos esta imagen. No, Carlito, no hay más señala nada. Esa es No hay la más. próxima lámina. Perfecto. Esta imagen, ¿qué sugiere? Esta podría estar en un entorno comercial cualquiera. Carlito, yo creo que acá es importante destacar, desde el punto de vista de lo comunitario, que hay luminaria, pero es la luminaria pública, digamos, clásica, que se pone sobre la calle y no se ilumina la acera, que es finalmente por donde caminan los peatones y por donde las personas que tienen sus locales comerciales hacen su vida. Entonces, muchas veces esto es un error desde la autoridad que ilumina la calle cuando los autos tienen su propia iluminación. Exactamente. Y aquí se observa además otra cosa que tiene que ver con definición y control de accesos. O sea, cruzar la calle, aquí se ve una dama, ¿no es cierto? La veo por el tipo de zapatos, se ve la silueta que está cruzando entre medio de 2 carros, y obviamente eso está poniendo también en una situación de riesgo. Lo mismo podría suceder, ¿no es cierto?, si hay alguna persona mayor, es de noche, el pavimento no se observa también en muy buenas condiciones,
Entonces no hay como una definición del espacio que es peatonal y de lo que es el espacio de circulación más vehicular, ¿no es cierto? Y eso reforzado además con que no se observa que se cuente con una iluminación dedicada exclusivamente al peatón. Entonces, el proceso de vigilancia natural probablemente se ve también disminuido al no tener una buena iluminación que corresponda al área de tránsito peatonal. Podríamos asimilar lo que acabo de comentar con la definición y control de accesos, o sea, no hay un área que quede claramente definida. Hemos visto acá en Chile y en otros países, ¿no es cierto?, a veces que se pone una barrera, se pone una pequeña cerca, una rejita que va definiendo el área peatonal del área de circulación vehicular. Esos elementos, incluso a veces solamente trazados en el pavimento, con diferencias de color, con diferencias de textura, pueden ayudar a ordenar, y eso es un factor bien importante. Y obviamente el mantenimiento, que tiene mucho que ver también, ¿no es cierto?, con la calidad de las aceras. La doctora Macarena lo mencionaba antes, en la noche las percepciones disminuyen. A veces, ¿no es cierto?, en los locales comerciales hay ingesta de alcohol, mucha gente también puede haber ingerido algún tipo de drogas, y eso obviamente en un espacio que no tiene un buen mantenimiento como el que se observa, por ejemplo, acá en esta acera, también puede transformarse en una situación de riesgo. Carlito, mira, Edgardo dice que la calle muy concurrida, alto tráfico, personas en la acera conversando. Perfecto. Muy buenas las observaciones. Creo que estamos empezando a ponernos los anteojitos. Veamos esta imagen que está acá. ¿Qué sugiere esta imagen? Es un poco lo opuesto a lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Quién puede comentar algo al respecto? Acá alcanzo a leer algo, dice, Nicole dice, hay movimiento, Sara dice, vereda iluminada y limpia, buena iluminación y espacios marcados. Claro, eso es lo que nosotros observamos, pero si lo observamos ahora, yo quisiera que vamos haciendo las observaciones en función de los conceptos que tenemos escritos al lado izquierdo. Entonces, si tenemos buena iluminación, estaríamos, por ejemplo, favoreciendo la vigilancia natural. Si tenemos demarcación y tenemos, ¿no es cierto?, esta cerquita de la que yo hablaba anteriormente, estamos definiendo los accesos. O sea, a esta área de circulación peatonal tiene un área, un punto de acceso claramente definido. Entonces ahí ya tenemos dos principios que se estarían cumpliendo. Sí, mira, Carlito, acá dice la gente, Víctor dice que tiene buena iluminación, Nicole dice hay movimiento, Sara, vereda iluminada y limpia, Víctor después dice buena mantención en la acera, la Cámara de Los Ángeles, buena iluminación y espacios demarcados. José Concha dice veredas muy oscuras, mala iluminación para peatones, al frente, sin embargo, este lado se ve bien, o sea, efectivamente al frente se ve que están los árboles y todo eso. Patricio Mancillo dice, buena visibilidad, tránsito fluido, poco rincón. Nicole dice, fachadas limpias. Fernando, aceras limpias que permiten el libre desplazamiento de los peatones. Giselle dice, buena iluminación, que lo relaciona con vigilancia natural, control de accesos claros, buena mantención y flujo de peatones. Perfecto. Y Soledad dice, la acera que da seguridad. Y Ricardo, los postes carecen de señalética, peligro de accidente de un peatón. La iluminación está muy buena. Perfecto. Entonces, todos los comentarios que nos han hecho, a mí me parecen muy acertados, porque ya estamos aprendiendo a observar lo que está sucediendo en ese espacio. Ahora, para complementarlo, la idea es que cuando ya comenzamos a capacitarnos y empezamos a tener, ¿no es cierto?, como decimos, estos anteojitos puestos, ahora vamos a asociar esos comentarios, esas observaciones, las vamos a ir asociando con estos cuatro conceptos. Entonces, cada vez que yo tenga ahora una buena iluminación peatonal, que los campos visuales estén despejados, que haya buena visibilidad, yo me voy a referir, ¿no es cierto?, al concepto de vigilancia natural. En este caso, en que se ve la demarcación de circulaciones, se ve claramente identificada la demarcación que separa la zona peatonal de la zona vehicular, yo podría decir, hay una buena definición y control de accesos. Eso ya es un principio CEPTED, y eso es lo que nos diferencia a la observación que puede hacer alguien que no se ha capacitado con la metodología. Si decimos, se ve todo muy limpio, perfecto. No hay graffiti, perfecto. Pero nos estamos refiriendo al principio CEPTED de mantenimiento.
Y aquí quizás estaría faltando algo que nos indique el refuerzo territorial. Por ejemplo, si en esta luminaria hubiera un rotulito que dijera Municipalidad de Puente Alto, Conchalí, Quilicura, Zapallar, cualquier municipio de Chile, ¿no es cierto?, se estaría dando una señal de que ese espacio está mantenido o está trabajado, ¿no es cierto?, está cuidado por ese municipio o por alguna u otra organización que esté también participando del proceso de seguridad en el espacio público. Veamos otra imagen entonces. Esta ya la había compartido la doctora Macarena antes, de manera muy general, y estamos viendo acá, ¿no es cierto?, algo sobre lo cual estuvimos comentando previamente. Pero observemos ahora este espacio, observemos estas dos fotografías en función de los 4 conceptos CEPTES que tenemos a mano izquierda. ¿Quién quiere comentarnos algo? ¿Quién va a ser? Parece, Carlito, que nadie, quedaron todos anonadados, así que nadie quiere comentarnos nada. Sí, es un caso muy, Sin embargo, muy difícil. Bueno, acá alguien, Ricardo, dice, se reduce el espacio de los peatones por el comercio ambulante. Perfecto, pero veamos eso desde el punto de vista de los principios que tenemos acá. Eso de que se reduce el espacio del peatón por el comercio ambulante, ¿de acuerdo a qué principio estaría cercano, digamos? ¿Con qué principio de los que están al lado izquierdo estaría vinculado? Cámara de Los Ángeles dice, la mala definición y control de acceso, espacio peatonal invadido. Ok. Giselle dice, definición y control de accesos. Perfecto. O sea, el acceso a ese espacio público que debiera ser de libre tránsito peatonal queda interrumpido, queda bloqueado. Perfecto. Espacio intervenido, dice Nicole, impide flujo de tránsito. Excelente. ¿Algo más que quisieras tú compartir, Olguita, con respecto a estas dos imágenes, que tienes tanta experiencia en esta materia? Bueno, también es importante señalar que lamentablemente, a ver, el comercio ambulante trae más comercio ambulante. Por lo tanto, acá en las imágenes uno podría ver que eventualmente el comercio está bastante ordenado. Sin embargo, si uno se fija en la imagen de la izquierda, ya la señora que está poniendo su mercadería tiene un bolso ahí que está botado, ese bolso después hay que guardarlo en alguna parte, eso hace que finalmente comience a quitarle más y más espacio a la vereda, o sea, más allá de la problemática que se presenta desde el punto de vista comercial con el comercio ambulante, acá nos vamos a fijar solamente en la problemática que se da con el comercio ambulante en el espacio público. Y efectivamente, al final se empiezan a agrandar más, se empieza a poner más gente, empiezan a copar los lugares por ambos sentidos de la calzada, lo que finalmente se traduce en que queda muy poquito espacio para la circulación de los peatones, queda muy poquito espacio para poder visibilizar y visualizar hacia adelante y hacia atrás por donde voy a caminar. Empieza a haber suciedad y a haber otros elementos que finalmente tornan el espacio público en un problema. Perfecto, o sea, aquí podrían haber, por ejemplo, dos principios CEPTES que se comienzan a deteriorar. El definición y control de accesos, por todo el bloqueo, ¿no es cierto?, que se genera al libre tránsito peatonal, pero además al mantenimiento, porque lo más probable es que cuando estos vendedores se levanten, ¿no es cierto?, terminen su jornada, eso va a quedar lleno de envoltorios, papeles, ¿no es cierto?, basura, y eso obviamente está afectando el mantenimiento y por consiguiente trayendo una percepción de inseguridad. Efectivamente, y si nos fijamos en la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, ya hay unas cajas con papeles que están saliendo, entonces... Exactamente. Magali dice, el comercio ambulante distrae a los peatones y descuidan sus pertenencias. Okay. La Cámara de Los Ángeles dice, tampoco hay reforzamiento territorial. Efectivamente, se pierde reforzamiento territorial con el comercio ambulante. Exactamente. Y mire, ahí al lado izquierdo alcanzamos a observar unos basureros, pero tienen unas pegatinas, ¿no es cierto? Que eso también no es tan diferente a que se haya puesto un grafiti. Perfecto. Veamos otra imagen.
Acá tenemos otra situación. Esta imagen la acabo de tomar hace un par de días, muy cerca de acá en la avenida Irarrázaval. ¿Qué se puede comentar al respecto de esta fotografía? Bueno, habría que decir que esos puestos lo más probable es que tengan patente comercial, porque efectivamente están bastante instalados, son puestos de fruta. Sin embargo, lo más probable es que el espacio que ellos tengan autorizado sea solamente pegado a la reja que se ve al fondo, y ellos tienen un montón de basura y cosas por el frente. Perfecto. Nicole dice las cajas. En la Cámara de Los Ángeles dice falta el mantenimiento, ya que hay rayado en el mobiliario público. Víctor dice problemas de control de acceso, ya que hay obstáculos en la vereda. Perfecto. O sea, excelente, ya estamos comenzando, ¿no es cierto?, a ponernos los anteojitos septe, ya estamos empezando a utilizar el lenguaje septeniano que decimos nosotros, y eso es muy vinculado a aprender a observar, a mirar. Una de las cosas importantes que reforzamos muchísimo en las capacitaciones es precisamente esto de aprender a observar el espacio público. Y mirar y observar, o mirar y ver, son dos cosas diferentes. Mirar consiste, ¿no es cierto?, en posicionar el ojo en una dirección sobre un objeto, pero ver implica todo un proceso de análisis, ¿no es cierto?, en el cual yo voy procesando la información que me viene a través del sentido de la visión. Entonces, no tenemos solamente que mirar. O sea, desde ahora en adelante, si nosotros observamos que hay mal mantenimiento en un espacio público, ahora voy a ver un probable potencial, ¿no es cierto?, de percepción de inseguridad. Miren cómo están esas jardineras, la base de la jardinera donde está la pintura toda saltada. ¿Qué señal me da eso? ¿Alguien me podría decir qué mensaje se está mandando cuando yo veo esto así con la pintura saltada? ¿Cuál es el mensaje que se entrega? Giselle dice falta definición y control de acceso, paquete y caja, falta mantenimiento de la jardinera. Ok. Pero el mensaje que se está enviando es como que no hubiera nadie a cargo, como que a nadie le importara. O sea, la pintura de la jardinera se está saltando, se está pelando, ¿no es cierto?, se ve mal, y a nadie le importa. Porque si a alguien le importara, eso de alguna manera tendría un cuidado. Entonces, esas son las señales que se comienzan a enviar en el ambiente, y eso es lo que comienza también a generar una percepción de inseguridad en las personas. Dice descuido, falta de mantenimiento, no hay cuidado de la comunidad. Giselle dice los espacios comunes no preocupan. Perfecto. Veamos esta otra imagen que está acá, que es un pedacito, ¿no es cierto? Es parte de la imagen que vimos anterior, la otra, la fotografía estaba Carlitos, tomada... disculpa, mira, ¿Sí? Alfonso hace una pregunta bastante buena, que dice, ¿cuál es la diferencia entre un graffiti, tags o mural? Entendiendo a este último es una expresión artística que mejora en algunos casos los espacios urbanos. Bueno, hay una gran diferencia. Si vamos a lo último, un mural puede ser, ¿no es cierto?, una obra de arte que realizada por jóvenes de una comunidad que tiene un responsable directo, se sabe quién lo hizo, tiene un propósito claro, trata de expresar alguna cosa. El tag, ¿no es cierto?, son esos pequeños rayados que son como marcas, son como firmas de ciertos grupos, ¿no es cierto?, de ciertas organizaciones a veces muy informales de jóvenes o de lo que se llaman tribus urbanas, y que van poniendo su sello, es como una firma que va quedando repetida, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. El graffiti ya es una expresión un poco más amplia, que también podría considerarse dentro de lo que podría ser un arte urbano, pero la diferencia con ese tipo de arte y el de un mural, por ejemplo, es que uno fue autorizado y tiene un propósito. En cambio, el graffiti simplemente ha venido un grupo de muchachos que, a veces con mucha habilidad, hacen algunas obras muy, muy interesantes, pero jamás le pidieron permiso al dueño, ¿no es cierto?, jamás pidieron una autorización, o no tiene que ver con el contexto de lo que está sucediendo en ese barrio. Ya vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. ¿Qué les parece cómo está la componente de estos elementos que están vendiendo ahí? Se ven unas teteras muy bonitas, pero hay cajas. ¿Qué principio de septo estaríamos acá incorporando, digamos? ¿Qué pasaría ahí? Veamos los principios que están al lado izquierdo y observemos la fotografía.
Tenemos vigilancia natural, definición, control de acceso, refuerzo territorial, mantenimiento. Carlito, importante destacar que cuando la jardinera es tan sucia, cuando hay muchos grafitis, que tornan, porque el grafiti no es, o sea, si bien es una expresión artística desde el punto de vista del artista, desde el punto de vista de la persona que se enfrenta a ese arte, a diferencia del mural, uno lo considera un rayado. ¿Ya? Claro. Uno, entonces eso hace que uno sienta que el espacio está sucio, el espacio está poco cuidado, y eso trae aparejado inmediatamente una mayor sensación de inseguridad y una poca vinculación con el medio y con el entorno. Claro, es que genera también, Olguita, una sensación de invasión, porque si yo tengo el muro de mi casa y alguien, un grupo de chicos, ¿no es cierto?, de jóvenes de la comunidad me dice, queremos instalar este mural, y hacen, ¿no es cierto?, algo muy bonito, yo le digo, está bien, perfecto, no hay problema. Pero si de la noche a la mañana yo me encuentro con un mural tremendo de algo que no es de mi gusto, sobre lo cual no se me ha consultado, también hay una sensación de invasión del espacio público. Obvio. Y si ese mural, si ese rayado está encima, por ejemplo, de algún rótulo institucional, de lo que sea, de la Cruz Roja, del Club de Leones, del rótulo municipal, es también una forma de comunicar una desobediencia a la autoridad, de ponerse por sobre la autoridad. Mi mensaje, el que hago con el tarro de spray, es más importante que el mensaje, ¿no es cierto?, que está, por ejemplo, entregando una organización comunitaria con algún rótulo. Entonces también ahí se genera, a través de esta gráfica que se va superponiendo, vamos creando una suerte de lucha de quién tiene el control sobre ese trozo de muro, sobre ese rótulo, sobre ese espacio del espacio público, sobre ese trozo de espacio público. ¿Quién manda? Entonces, cuando el graffiti termina perpetuándose ahí durante mucho tiempo, al final podríamos decir, bueno, ganó el grafitero, y no la autoridad local o la comunidad. Antonio Sánchez dice la definición y el control de acceso y vigilancia natural en esta imagen. Y la Cámara de Los Ángeles dice falta reforzamiento territorial en esta imagen. Perfecto. Aunque si se fijan, hay unos rotulitos aquí arriba, están muy chiquitos, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una pegatina del gobierno de Chile, hay otros más acá que están pegaditos ahí sobre la carpa, pero son muy mínimos y prácticamente no tienen peso dentro del tamaño de este espacio público. Veamos otra. Miren qué interesante esto que está acá. ¿Qué observamos aquí? ¿Quién puede comentar al respecto de esta imagen? Acá dice falta de mantenimiento. Edgardo dice refuerzo territorial anulado u opacado. Perfecto, ¿no es cierto? Aquí claramente el municipio de Ñuñoa construyó este pequeño elemento, y esto con toda seguridad fue consensuado a lo mejor con los comerciantes, ¿no es cierto? Con los restaurantes, gastronomía, tiendas, almacenes de barrio, insumos, servicios, bienestar y belleza. O sea, es una forma de promover el comercio en esa zona de la comuna. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Aparece el grafitero, marca aquí arriba y dice, yo tengo más importancia. Aquí abajo dice insumo y hace sus marcas también. Incluso aquí donde estaba esta pequeña placa, ¿no es cierto?, que dice Ñuñoa, todo en mi barrio. Aparece esto sucio, como que hubo algo pegado, lo desprendieron, pero no se limpió suficientemente. O sea, la autoridad local no ha tenido la capacidad, o la gestión, o como queramos ponerlo, pero la autoridad ha sido sobrepasada de alguna manera en este sentido. Antonio dice, no hay mantenimiento y eso termina invalidando la intención del refuerzo territorial. Nicole señala, la señalética está sucia y no cumple su función. Exacto. Este es el reverso, este es el otro lado de este mismo elemento monolítico, digamos, que está promoviendo el comercio ahí. Miren cómo está el grafiti, el rayado. Entonces, esto es un poco lo que les comentaba anteriormente, que es esta lucha, de alguna manera silenciosa que se va produciendo entre estos grupos, que
que realizan este tipo de marcas en el espacio público y obviamente la autoridad. Y en este caso la autoridad no ha respondido del modo, ¿no es cierto?, que correspondería. Esto tiene mucho que ver con un concepto que es la teoría de las ventanas rotas. Un vidrio roto, si no se repara inmediatamente, atrae otro vidrio roto. Basura atrae basura. Graffiti, si no se limpia inmediatamente, va a atraer más graffiti. Y eso va generando esta percepción de inseguridad y eso obviamente daña de alguna manera la concurrencia de personas a esos espacios. Sí. Magali dice, no se debe olvidar que los delincuentes en estos espacios también marcan su territorio para su objetivo delictual. Y Nicole dice, la señalética impide la vigilancia natural, que también es importante, eso es un comentario bastante acertado, porque cuando ponemos elementos en el espacio público también tenemos que, desde la autoridad, ver dónde colocamos estos espacios para no entorpecer, digamos, la visibilidad o el libre tránsito. No bloquear los campos visuales. Sí. Andrés Soto dice, es interesante la aplicación de los principios CEPTES, sobre todo con la mantención y su relación con el mensaje que se entrega y que capta el eventual delincuente, para escoger y decidir las zonas donde se puede cometer el delito. Yo también ahí quisiera, Carlito, reforzar un poco lo que tú has dicho, o sea, que para evitar el tema de la delincuencia, es importante que nosotros nos apropiemos de del espacio público. En la medida que nosotros nos apropiamos, también le damos una señal al delincuente y le decimos, oye, acá en este espacio lo estamos cuidando, este espacio es nuestro. Exactamente. Miren ese graffiti que está puesto ahí ocupando prácticamente toda la cortina de entrada a ese local comercial. Acá dice Antonio Sánchez, dice el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad y el desorden y el maltrato son mayores. Exactamente. Veamos miren. Se nota que ese restaurante es un restaurante chino, ¿no es cierto?, que está en la Galería Razor. Bueno, tiene una fachada muy cuidada, digamos, muy diseñada, tiene una gran ventanal en la parte de arriba, pero miren cómo está. ¿Qué principio tenemos ahí entonces de CEPTES que se está de alguna manera violentando? ¿Quién puede comentar algo? Pregunto, ¿hay refuerzo territorial? Falta, dice Víctor, dice que falta mantenimiento y reforzamiento territorial. Perdón, Víctor, falta, sí, y falta mantención de los propietarios, dice, bueno, Giselle y Víctor. Y Antonio Sánchez dice, hoy eso es similar en todos los cascos históricos o centrales del país. La Cámara de Los Ángeles dice, falta el mantenimiento del refuerzo territorial, insisten en el mantenimiento, y Magali Contreras dice, cada locatario debe apoderarse del frente y mantener el espacio limpio, sin esperar que el municipio lo limpie y preservará la continuidad de la mantención. Ok, yo quería hacer un comentario respecto al tema del refuerzo territorial, porque hay un refuerzo territorial que puede ser positivo y un refuerzo territorial que puede ser negativo. En este caso, yo diría que hay refuerzo territorial, pero negativo, porque quien hizo ese graffiti y que tiene permanencia ahí porque no lo han borrado, de alguna manera está reforzando su presencia en ese territorio. ¿Se entiende cuál es la diferencia? El que está haciendo todo este trabajo de grafitería, el grupo que sea, deja su marca también. Y esa es una forma como se identifica. Entonces, lo más probable es que si yo consultara a lo mejor con un experto que conoce todo el lenguaje que se utiliza en este tipo de acciones urbanas, lo más probable es que diga, mira, esa marca que está ahí, por ejemplo, esa que aparece como una firma, corresponde al grupo tal y cual. Como lo vimos, ¿no es cierto? Yo trabajé muchos años, hasta diciembre del año pasado, en Honduras, en Centroamérica. Las maras, la 18, ¿no es cierto?, la salvatrucha, tienen sus marcas. Entonces uno ya ve, aparece el número 18, aunque sea pequeñito, con números romanos, pintado en algún lado, y uno ya sabe que es el territorio de la mara 18. Entonces, todo el tema del graffiti a veces no es solamente el hecho de ir a vandalizar un muro, o a vandalizar, ¿no es cierto?, el mobiliario urbano, sino que también es una señal de existencia y de permanencia en ese lugar. Aquí estamos, esta es nuestra firma, este es nuestro sello. Y eso obviamente no todo el mundo lo sabe leer. ¿Sí? Carlos, 5 minutos, ¿sí? Por favor. Perfecto, perfecto. Estamos, entonces, vamos
Bueno, un par de imágenes más, muy rápidamente, para que vamos cerrando. Aquí también tenemos algo muy similar, en el sentido del reforzamiento territorial. Ahí aparece claramente el reforzamiento positivo, está el logotipo, ¿no es cierto?, de la municipalidad, aparecen estos carritos que tienen permanencia y que apoyan la vigilancia natural, estas banquitas permiten que estos par de músicos, ¿no es cierto?, estén ahí haciendo su arte, y en este caso sería una marca, digamos, positiva en el espacio público. Otro lugar muy conocido, que obviamente se puede observar desde diferentes puntos de vista, porque si bien es cierto está fomentando la vigilancia natural por la gran cantidad de personas que hay acá, de alguna forma también se está produciendo algo que comentamos anteriormente, que es el bloqueo del tránsito peatonal, y así este señor está cruzando por el medio de la calle y no haciendo uso, ¿no es cierto?, de los cruces que realmente debieran estar habilitados. También tenemos presencia de grafitis, ¿no es cierto?, junto con el logo y el nombre del local, del establecimiento comercial. Hay otras marcas que van dando cuenta de que ese lugar también está de alguna manera influenciado por estos grupos. Y esto ya es otra escala. Tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de un mall, el Mall Plaza. ¿Y qué podemos observar aquí? Tenemos claramente identificados los accesos, puntos de accesos, definición del espacio interior que corresponde al mall y del espacio exterior, transparente, podemos tener vigilancia natural. Quizás esto habría que observarlo a otra hora del día y ver cómo es la iluminación. Pero aquí sí hay un par de conceptos que se cumplen muy bien. El espacio se ve bastante bien mantenido, se ve limpio, y lo que sí se nota es que hay una falta de iluminación, ¿no es cierto?, en la parte exterior. No se ve que esté claramente provisto de mobiliario urbano y de iluminación nocturna. Y una última imagen que me parece, esta la tenía guardada hace bastante tiempo, me pareció muy curiosa, que también es de un mall, pero este carro, si pudo llegar este vehículo, este taxi, si pudo llegar a estas gradas, eso me está dando una clara señal de que hay algo que no está bien con el acceso. O sea, si un carro pudo entrar, obviamente también puede entrar una persona en un momento en que no esté autorizado. Entonces, para que vamos cerrando y contestar algunas otras preguntas si es que hay tiempo, estos son los elementos: vigilancia natural, definición, control de acceso, refuerzo territorial, mantenimiento, y obviamente tendríamos que agregar aquí participación comunitaria, que nos dan lo que llamamos el ADN CEPTED. Y el ADN consistiría en comenzar a identificar, o sea, ahora cuando vea un lugar oscuro, cuando vea que no hay campos visuales despejados, voy a estar hablando de vigilancia natural. Cuando vea que hay circulaciones bloqueadas, cuando vea que no hay puntos claros de entrada y salida a un lugar, voy a estar hablando de definición y control de accesos. Cuando vea que no hay ningún rótulo, no hay ninguna marca, no hay nada que me identifique quién es responsable de un espacio público, voy a decir falta refuerzo territorial. Y obviamente, si veo suciedad por todos lados y un edificio o un espacio muy mal tenido, voy a hablar de falta de mantenimiento. Pero todos estos elementos ahora, conectados entre sí y haciendo sinergia, van creando las condiciones para que se puedan dar, ¿no es cierto?, delitos de oportunidad. Así es que vamos poniéndonos los anteojitos CEPTED, vamos aprendiendo a mirar, y ese es un gran paso para ir trabajando con CEPTED. Algunas conclusiones. Obviamente la seguridad es fundamental para la promoción de la actividad comercial. El adecuado trabajo con los espacios de infraestructura puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, y es aquí donde aplicamos los conceptos que estábamos estudiando ahora. La metodología CEPTED aporta a mejorar la seguridad objetiva en los espacios comerciales, tanto como a disminuir la percepción de temor. Esto es importante porque tiene que ver con la capacitación. Tener conocimiento sobre CEPTED permite trabajar con profesionales expertos en la mejoría de los espacios comerciales para mejorar su seguridad. Y esto es porque se permite un diálogo fluido, porque alguien que viene a dar, ¿no es cierto?, una opinión o un punto de vista profesional puede dialogar y conversar con mucho conocimiento también con un locatario, ¿no es cierto?, con alguien que tiene un establecimiento comercial y que se ha capacitado. Aprender a descubrir el ADN CEPTED nos ayuda a identificar los aspectos que debemos mejorar para mejorar la seguridad ambiental. Y por último, CEPTED trabaja con principios de carácter universal,
Por lo tanto, aplican a todo tipo de infraestructura comercial. Eso sería por mi parte, así que les agradezco y muchísimas gracias por su hermosa participación. Carlos, muchísimas gracias. Olga también, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, muy ilustrativo, además, el empezar no solo desde un punto de vista teórico, sino que hacer un ejercicio práctico, increíble como el Zoom nos ayuda también a esto, aunque no estemos físicamente, identificar aquellas cosas que están en nuestro entorno. Yo antes de darle la palabra para que vaya cerrando Macarena, quisiera hacerle una consulta que me surgió a raíz de ver toda esta presentación de ustedes, que puede resultar obvia, pero la voy a hacer igual, ¿ya? Ustedes tienen toda una metodología de entorno externo, pero dentro del proceso de esta metodología, ¿hay algo que diga relación con los interiores de los locales, por ejemplo? ¿Alguna metodología, algunas sugerencias, alguna intervención? ¿O eso queda exclusivamente a los locatarios? Maca, ¿contestáis tú? Bueno, contestemos los tres, si les parece. Sí, claro que sí. Como trabajamos en equipo siempre. Sí, bueno, por eso. Sí, bueno, básicamente la metodología CEPTED se aplica adentro y afuera. Así que es muy buena tu pregunta, Verónica. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho supermercados que yo he visto que las cajas están mal dispuestas porque la misma disposición espacial de las cajas dentro de los supermercados bloquean los campos de visión y hace mucho más fácil el hurto de especies. Entonces, uno ya cuando entrena el ojo CEPTED, como lo hicieron con Carlos y Olguita, ya lo tiene súper incorporado. Algunos cajeros automáticos en distritos comerciales, en shopping malls, que están pésimamente puestos, que facilitan la labor del delincuente, y esos cajeros automáticos hay que disponerlos de otra manera. Bueno, muchos ejemplos, así que se aplica el ADN CEPTED adentro también. Sí. Bueno, yo reforzando eso, el interior obviamente se puede manejar siguiendo los mismos principios. Yo uno de los últimos puntos que dije, tenemos principios que son de carácter universal, por lo tanto esos mismos principios aplican tanto en un interior como en un exterior, en una comunidad, en una estación de buses, en un metro, son exactamente los mismos principios. Y para cerrar la idea, ¿cuántos locatarios a veces tienen, por ejemplo, las vitrinas completamente cubiertas, ¿no es cierto?, con pegatinas, con la venta, con qué sé yo, lo que corresponda a su situación comercial, pero están bloqueando los campos visuales. O la misma iluminación, a veces hay sectores que están mal iluminados, hay sectores que están bloqueadas las salidas, o sea, aplican exactamente los mismos principios. Perfecto, muchísimas gracias. Pero mira, para terminar un poco y redondeando lo que dicen los chiquillos, la gracia que tiene la metodología CEPTED es que es una metodología a escala humana, o sea, tú la puedes aplicar desde el dormitorio, la oficina, el local comercial, al espacio urbano, porque justamente estos principios aplican para todo. Entonces, uno ya lleva años trabajando en esta metodología, uno finalmente la empieza a aplicar en cada espacio en el cual interviene. Perfecto, clarísimo. Así es. Maca, te doy la palabra para que cierres la intervención de tu equipo y de ahí yo cierro. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la International CEPTED Association, la institución mundial que me toca liderar. Agradecemos tremendamente esta alianza con la Cámara Nacional de Comercio, con Verónica, con todo tu equipo, Vero, y con todos los asociados a la Cámara. Estamos muy felices como CEPTED Mundial de poder apoyarlos. Esa es la idea, que sigamos haciendo otros ciclos de talleres que sean útiles, prácticos. La metodología es teórico-práctica y nos interesaría mucho que ustedes la apliquen con estos conocimientos que les estamos dando. Así que en nombre del equipo me despido y agradezco muchísimo a la Cámara nuevamente esta oportunidad. Al contrario, de verdad nosotros muy felices desde acá. Lo reitero, para nosotros, al menos para mí particularmente, muy enriquecedor. Creo que nos va a aportar muchísimo, entrega herramientas que al final del día, claro, son de sentido común, pero cuando uno las ve integradas, entonces ahí termina de entender, ¿no es cierto?, la importancia de cada una. Quiero comentarles a todos los asistentes que nosotros vamos a hacer una nota sobre este taller y en esa nota vamos a poner
la dirección de nuestro sitio web con un link a este taller por si quieren revisarlo, quieren compartirlo, quieren volver a sacar las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Macarena, Carlos, Olga, les agradecemos enormemente este taller. Lo valoramos también desde nuestra perspectiva de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en estos pasos que debemos ir dando, ¿no es cierto?, para enfrentarnos a la delincuencia, como decimos nosotros, y tratar en la medida de lo posible no ser víctimas de los delitos. Y las medidas que ustedes nos han compartido son barreras naturales, ¿no es cierto?, que podemos instalar en nuestro entorno. Además, decirles finalmente que las personas que asistieron van a recibir sus certificados de asistencia en los mails que tienen registrados. Así que, nada, invitarlos para una próxima actividad. Les deseamos un lindo resto de tarde y muchísimas gracias a todos. Gracias Chao, a todos chao. ustedes también. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Vero, Que estén gracias bien. a todos por su presencia. Chao, chao. Chao. Chao,